Para salvar un desierto, a veces plantar árboles no basta, especialmente en las tierras áridas de Chad. Los científicos de esta región decidieron llevar a cabo un proyecto audaz, reintroducir a cientos de antílopes oryx de cimitarra, una especie que había sido declarada extinta en uno de los ambientes más hostiles del Sahara. Contra todos los pronósticos pesimistas, después de 7 años, la presencia de esta especie no solo se mantuvo, sino que generó efectos positivos sorprendentes sobre el suelo. Descubramos cómo la naturaleza logró autorrecuperarse. Para entender por qué este proyecto es tan revolucionario, debemos observar de frente la dura realidad del Sahel, la franja que conecta el Sahara con las sabanas del sur. Es la línea de batalla contra el cambio climático. El Sahara no es estático. Se comporta como un ser colosal que respira y se expande. Cada año, esta máquina implacable avanza silenciosamente hacia el sur, devorando aldeas, borrando cultivos y agotando las últimas fuentes de agua. Pero el concepto de desertificación es más complejo que la arena cubriendo el suelo. La verdadera raíz del problema, lo que realmente mata la vida, está en la estructura física de la tierra. En esta región, cuando desaparece la vegetación debido a la sequía y al sobrepastoreo, la superficie del suelo, expuesta a un calor abrasador que puede alcanzar 50 grados Celsius, sufre una transformación física severa. Se forma una capa endurecida conocida como soil crust, o costra del suelo, casi como una cerámica natural. Esta costra es dura como piedra y totalmente impermeable, bloqueando por completo el intercambio entre el suelo y la atmósfera. Los estudios hidrológicos muestran un dato impactante. En este suelo ceramizado, 90% del agua de lluvia escurre inmediatamente. El agua corre sobre la superficie formando inundaciones repentinas que arrastran la delgada capa fértil, el topsoil, o capa arable, y luego se evapora bajo el sol inclemente. Menos del 10% logra filtrarse hasta las raíces de los pastos. Aquí radica la razón por la cual tantos proyectos de reforestación fallan. Los árboles jóvenes mueren de sed sobre un charco, porque el suelo ha cerrado sus puertas y se niega a absorber vida. Este ecosistema no sufre una falta desesperada de lluvia, sufre la ausencia de un abridor de llaves, o mejor dicho, de alguien que estuvo allí durante miles de años. Ese alguien es el oryx de cimitarra. En el pasado, los oryx no eran solo habitantes del desierto, eran una keystone species, una especie clave, con cuernos que superan 1 metro de longitud, curvados hacia atrás como las espadas de los guerreros árabes, y con patas de pezuñas anchas. Vagaron por toda el África del Norte en manadas que sumaban millones. Eran los jardineros diligentes de la naturaleza. Pero llegó la tragedia. En el siglo XX, su belleza se convirtió en una maldición. Sus majestuosos cuernos los volvieron trofeos, codiciados por la élite. Más tarde, las guerras civiles interminables de Chad en las décadas de 1970 y 1980 cambiaron todo. Los rifles automáticos y los vehículos todoterreno reemplazaron arcos y camellos. La caza se transformó en masacres industriales. A finales de los años 80, sus pasos desaparecieron por completo de las dunas. En el año 2000, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, declaró al oryx de cimitarra oficialmente extinto en estado silvestre. Su desaparición dejó un silencio aterrador, una versión desértica del síndrome del bosque vacío. Sin nadie que removiera el suelo, la costra se endureció y el Sahara avanzó hacia el sur sin encontrar resistencia biológica. Negándose a permitir que una obra maestra de la naturaleza desapareciera para siempre, y ante el papel ecológico irreemplazable de esta especie, en el año 2016 se formó una alianza internacional sin precedentes. El gobierno de Chad, junto con la Sahara Conservation Fund, la SCF, el Instituto Smithsoniano de Biología de la Conservación de Estados Unidos y la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi, la EAD, lanzó una campaña comparada con el Arca de Noé de la era moderna. El objetivo era claro, llevar de vuelta a su hogar a una especie que había desaparecido. Pero ¿cómo revivir una población silvestre a partir de cero absoluto? La respuesta llegó gracias a un gigantesco esfuerzo logístico y a avances en genética. El primer desafío era la fuente de individuos. Como habían desaparecido por completo del medio natural, debían apoyarse en los ejemplares mantenidos en zoológicos y colecciones privadas en todo el mundo. Pero si solo se tomaba genética de un solo sitio, el desastre de la consanguinidad inbreeding sería inevitable, produciendo generaciones débiles y con malformaciones. Para evitarlo, los científicos reunieron individuos provenientes de más de 20 centros de conservación en Estados Unidos, Europa y los Emiratos Árabes Unidos, formando así la llamada World Herd, la manada mundial.
El 16 de marzo del año 2016 marcó un hito histórico. Un gigantesco avión de carga militar, C-130 Hércules, despegó desde Abu Dhabi, transportando 25 Oryx junto con toneladas de equipamiento, cruzando continentes para aterrizar en la polvorienta pista de Abeche, en Chad. Desde allí continuaron su camino hacia las profundidades del desierto, hasta llegar a la reserva de fauna o Wadi Rimé o Wadi Achim. Detengámonos un momento para imaginar la escala de este lugar. La reserva Wadi Rimé, Wadi Achim, abarca 77.950 kilómetros cuadrados, un tamaño comparable al de Escocia o la República Checa. Es una de las reservas terrestres más grandes del planeta, pero durante décadas fue un reino deshabitado. Al llegar a Chad, estos antílopes no fueron liberados de inmediato. Hacerlo significaría una muerte segura por shock térmico y desorientación. Tuvieron que pasar primero por un campo de entrenamiento de supervivencia, un área de aclimatación de 50 hectáreas en medio del desierto. Recuerda que estos animales, así como sus ancestros recientes, habían pasado generaciones en corrales con aire acondicionado, alimentados con comida industrial. Habían olvidado su instinto salvaje. En esta zona de adaptación, durante 6 a 9 meses, debían reaprenderlo todo desde cero como niños pequeños, desengancharse de la comida humana, aprender a alimentarse de los pastos espinosos del desierto, aprender a detectar agua por olor, y lo más importante, aprender a temer. Debían volver a agruparse en formaciones defensivas y mantenerse alertas ante depredadores locales, como chacales o hienas. El momento decisivo llegó en agosto del año 2016. Las puertas de los cercados se abrieron, los collares satelitales GPS fueron activados. La primera manada de Oryx dio sus pasos hacia la libertad, pero la naturaleza no es romántica como una película de Disney. El Sahara recibió a estos hijos perdidos con la prueba más brutal. El cambio climático había vuelto al Sahel más caliente que nunca. Hubo días en los que la temperatura del aire alcanzó 48 grados Celsius y la superficie de la arena superaba los 60 grados Celsius. En la primera liberación, los científicos contuvieron la respiración al ver a algunos individuos colapsar. La mortalidad inicial fue alta, despertando una profunda preocupación. Estaban los humanos empujándolos cruelmente hacia la muerte. Sin embargo, justamente en medio de ese infierno, la naturaleza respondió con su propio milagro. Los individuos que sobrevivieron al primer golpe de calor comenzaron a reactivar mecanismos biológicos que décadas en cautiverio habían apagado. Los datos biométricos recolectados por los collares revelaron una capacidad de adaptación extraordinaria, superior incluso a la de los camellos. El Oryx posee una tolerancia excepcional a la hipertermia, la elevación extrema de la temperatura corporal. Los sensores mostraron que su temperatura puede subir hasta 46,5 grados Celsius durante el día. A esa temperatura, las proteínas del cerebro de la mayoría de los mamíferos, incluidos los humanos, se desnaturalizarían, literalmente cociéndose y provocando una muerte inmediata. Pero no en el Oryx. Lo logra gracias a un sistema único de enfriamiento cerebral llamado carótide rete, una red densa de capilares ubicada dentro de la cavidad nasal. Este mecanismo funciona como el radiador de un superauto. Al inhalar, el aire que circula por la nariz enfría la sangre de esta red antes de ser bombeada al cerebro. Gracias a este sofisticado intercambio térmico a contracorriente, el cerebro del Oryx se mantiene 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal. Esto le permite dejar que su cuerpo se caliente al extremo durante el día sin sudar, ahorrando 3 a 4 litros de agua diarios, una cantidad invaluable en el desierto. Al caer la noche y descender la temperatura, libera el calor acumulado hacia el ambiente. Además, modificaron su conducta de forma inteligente. En vez de ser activos durante el día, los Oryx adoptaron un comportamiento nocturno. Saben encontrar las escasas sombras de las acacias del desierto para refugiarse al mediodía. Por parte de los humanos, el equipo de conservación aplicó una estrategia de intervención mínima. Excavaron pozos estratégicos para apoyar, pero jamás les llevaron comida. Querían que la siguiente generación fuera auténticamente salvaje, y la apuesta funcionó. Las tasas de supervivencia comenzaron a subir. Las generaciones F1 y F2, nacidas en libertad, se mostraron más fuertes y ágiles. Para el año 2023, la supervivencia de las crías superó el 90%. No solo están vivas, están prosperando. 5 años después de la primera liberación, cuando los científicos regresaron al lugar, presenciaron una escena que les erizó la piel. No solo porque la población de Oryx había crecido con fuerza hasta superar los 600 individuos, sino porque el desierto estaba cambiando de rostro ante sus ojos.
Los datos de imágenes satelitales y de estudios de campo confirmaron un fenómeno ecológico fascinante, el efecto de las pezuñas. Recordemos la capa endurecida del suelo que impedía que la lluvia se filtrara, explicada al inicio. Cuando una manada de oryx con cientos de individuos se desplaza, miles de pezuñas duras y afiladas remueven la superficie. Con un recorrido diario promedio de 20 a 30 kilómetros, crean millones de pequeñas hendiduras y grietas sobre la costra del desierto. Estas hendiduras funcionan como mini reservorios. Cuando llueve, en lugar de escurrirse y provocar erosión, el agua queda atrapada en estas depresiones. Así dispone de tiempo para infiltrarse, humedeciendo el subsuelo y despertando semillas locales que han permanecido dormidas durante décadas. Estudios comparativos muestran que, en áreas con huellas de oryx, la capacidad de infiltración del suelo aumenta entre 3 y 5 veces en comparación con áreas sin ellos. Pero el papel del oryx no se limita a arar la tierra, también actúan como las máquinas sembradoras automáticas más eficientes del planeta. Se alimentan de pastos nativos y arbustos del desierto. Las semillas que viajan por su sistema digestivo pasan por el ácido estomacal, el cual ablanda su cubierta dura, aumentando enormemente la probabilidad de germinación. Luego, estas semillas son expulsadas, envueltas en un rico paquete de nutrientes y humedad, una pequeña inversión inicial, perfecta para que una planta nazca en pleno desierto. El resultado es una recuperación vegetal casi milagrosa a lo largo de sus rutas migratorias. El pasto brota más denso y más verde, y cuando el pasto vuelve, la verdadera magia del ecosistema comienza un efecto dominó. El pasto atrae insectos. Los insectos atraen reptiles como lagartijas y geckos. La abundancia de presas atrae a pequeños pájaros y finalmente a depredadores de mayor nivel. Las cámaras trampa han registrado el regreso del avestruz norteafricano y especialmente del antílope dama, otra especie críticamente amenazada en las zonas restauradas por los oryx. La presencia del oryx de cimitarra ha reactivado toda una cadena trófica que llevaba rota por décadas. No solo se han salvado a sí mismos, arrastran tras de ellos a un convoy ecológico entero, devolviendo la vida a una vasta región, sin necesidad de una sola gota de riego artificial. Los logros de este proyecto fueron reconocidos con el mayor respeto por la comunidad internacional. El 11 de diciembre del año 2023, durante la cumbre climática COP28, ocurrió un anuncio conmovedor. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, declaró oficialmente la reclasificación del oryx de cimitarra en la lista roja. Pasó de extinto en estado silvestre, EW, a la categoría en peligro, EN. A primera vista, en peligro sigue siendo una etiqueta preocupante, pero en este contexto es una victoria monumental. Es la primera vez en toda la historia de la conservación que una especie declarada totalmente extinta en la naturaleza vuelve con éxito y se le retira esa etiqueta. Es una prueba incontestable de que la extinción no siempre es un destino irreversible, siempre que la humanidad tenga suficiente voluntad, conocimiento y humildad para corregir sus errores. La historia del regreso del oryx en Chad lleva consigo un mensaje mucho más grande y se entrelaza con la estrategia macro del Gran Muro Verde, Great Green Wall. De este proyecto, la humanidad obtuvo una lección valiosa sobre el concepto de rewilding, la renaturalización. Comprendimos que la naturaleza es una máquina perfecta, pero extremadamente compleja. No podemos repararla con una lógica mecánica, como plantar árboles en filas rectas. Debemos respetar cada eslabón biológico. Al devolver al rey del desierto a su legítimo trono, el desierto comenzó a sanar sus heridas sin intervención agresiva humana. El éxito en Chad se ha convertido en un faro de esperanza que irradia hacia los países vecinos. Proyectos similares están en marcha en Níger y Túnez, con la meta de que para el año 2030 exista un corredor ecológico transfronterizo donde miles de oryx puedan migrar libremente, como lo hacían sus ancestros siglos atrás. Este proyecto ha consumido decenas de millones de dólares y casi una década de esfuerzo ininterrumpido, con un costo estimado de $25,000 para transportar, cuidar y reintroducir con éxito a cada antílope. Muchos se preguntan por su viabilidad económica, pero el valor que aporta es incalculable. No solo restauró un ecosistema, sino que también restauró la fe de la humanidad en su capacidad para revertir las catástrofes ambientales. Desde el calor abrasador de 50 grados Celsius del Sahara, este mensaje de esperanza se ha expandido por el mundo y nos interpela a cada uno. Plantea una gran pregunta. En el lugar donde vivimos en Vietnam o en cualquier rincón del planeta, habrá especies desaparecidas que, si obtuvieran una segunda oportunidad,
¿Podrían ayudar a la naturaleza a renacer? Tal vez el saolá en la cordillera Trung Son, el tigre de Indochina o algún primate en peligro crítico. Conservar no es guardar el pasado en una vitrina de museo, sino proteger el futuro de nuestra propia existencia. La naturaleza siempre encuentra su camino, y a veces, lo mejor que podemos hacer es devolver la espada a sus guerreros y dar un paso atrás para contemplar el milagro. Gracias por acompañarme en esta historia maravillosa. Si crees que toda forma de vida merece una segunda oportunidad, presiona suscribirse y activa la campana para no perderte las próximas aventuras de exploración. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué especie crees que merece ser reintroducida a continuación? Nos vemos en el próximo video.